Muy bien, buenas tardes chicos, espero que se encuentren bien. Vamos a iniciar con nuestra clase. Y no avanzamos tan rápidamente este tema porque me interesaba que ustedes tuvieran algunas pautas importantes para poder ver bien lo que es el tema de álgebra. Vimos operaciones básicas, vimos fracciones y sobre todo el tema que más nos ayuda a entender lo que es álgebra es el de potenciación. ¿Sí? El tema de potenciación va muy inmerso en lo que es álgebra y nos va a ayudar a entender muchas situaciones que ya las van a entender ustedes porque hablamos de eso, ¿sí? Creo que... Muy bien. Vamos a ver lo que es un poco de lo que es álgebra. ¿Qué es álgebra? Y vamos a entrar ahorita a una página de internet que se llama menti.com. Pueden escribir en su navegador menti.com, por favor. Entren a menti.com y les va a pedir un código y yo les voy a pedir que escriban una palabra. Muy bien. Ya pudieron entrar a la Menti, a menti.com. Ya, profe. Ya, Muy bien. profe. Muy bien. Ahí les pide un código. Listos con el código. $5043 736. Profe, ¿podía ayudar? ¿Ah? Ahorita No entró sé a si podrías nivel. repetir el código. Sí te lo voy a compartir. Aquí dice entrar a menti.com y escribir el código 5043736. 5043736 y les van a pedir 3 palabras de lo que ustedes han aprendido de lo que es el álgebra a través de palabras. 5043736. Aquí dice que es álgebra. Alguien puede decir potenciación, alguien puede decir letras. Y vamos a ver bien nuestras palabras. Alguien puede decir dolor de cabeza, pero eso no va a contar. Mate representada en letras, muy bien. Aquí vamos a ir viendo las palabras signos. Ajá. ¿Qué más? Rama de las matemáticas. Usted puede volver a escribir lo mismo si usted lo cree. Rama, signos, letras, aritmética. Seguimos otra vez con aritmética, rama de las matemáticas, números representados en letras. Vamos a ver. Vamos a unos 2 minutos más. Las palabras que se vean más grandes y son las que concuerdan. Cantidades, ya vemos ahí que entra la palabra cantidades, una operación, letras y números, partes de matemática, lleva letras, representado por signos, y aquí estamos viendo nuestra pequeña lluvia de ideas acerca de lo que ustedes creen, acerca de lo que es álgebra. La mayoría está centrado en aritmética y vamos a hablar un poco de eso. ¿En qué consiste? Y veo aquí letras, signos.
Muy bien. Bueno, y voy a pausar el- este video para contarles una historia algo chistosa. Eh, un día estábamos con un amigo en el parque, ¿va? Y había un niño que en ese entonces había unas como bolitas allá en el parque. Había un árbol, creo que jaboncillo le... Eso eran unas bolitas negras, ¿verdad? Pero esas bolitas cuando uno le pegaba con esas bolitas dolía mucho. Eh, y estaba un niño ahí, unos trabajadores, madre de agarrar jabón, iba a pegarle al tecuno man, iba a tirarle al tecuno man, iba a pegarle. Y que si me vine yo y le dije, eh, bueno, Patojo, deja de tirarle eso al tecuno man, le dije yo. Y me dijo un amigo, tranquilo, tranquilo, me dice, ¿por qué? Déjalo que juegue, me dijo. Y que va a estudiar mejor, le digo, no, no. Y no decías eso porque si no, iba a existir ahora el álgebra del niño del parque que le tiraba jaboncillo al tecuno man. Dice, déjalo que juegue, déjalo que se divierta y deja el estudio por un lado, hacia mi amigo, eh, para no llegar hasta esa situación de, mm, bueno, así lo pensaba mi amigo, pero para mí sí es importante que estudien, ¿verdad? Pero él decía, no, deja que los niños se diviertan para que no existan otros libros de álgebra, decía. Ahora ese mi amigo que no le gustaba estudiar, ahorita es ingeniero mecánico y sabe un montón de matemáticas, entonces se le cambió la situación a él. Dijo, nunca voy a estudiar y voy a ser vago y todo. Y ahora es ingeniero mecánico, es si tiene dinero, ¿no? Pero todo a su tiempo. Muy bien. Entonces, regresando a nuestro mapa mental, vimos que aritmética, letras representado por signos, letras y signos, operaciones, usamos letras y signos, matemática representada en letras, es lo que ustedes creen acerca de lo que es álgebra. Muy bien, vamos a ingresar ahora, vamos a seguir con la presentación. Y tenemos lo que es, si ven la presentación, tengo algunos problemas técnicos, no sé qué está pasando. ¿Sí ven la presentación? Sí, profe. Ok, álgebra. eh, Hay una reseña histórica y es algo que deben de saber. Ustedes han visto a un personaje en el libro El álgebra de Baldor. ¿Cómo se llama el personaje que está ahí en el libro del álgebra de Baldor? ¿Cómo se llama? Esto es Baldo. Baldor, dicen, y muchos creen que ese árabe es Baldor, cuando Baldor es un cubano que creó un libro y muchos piensan que es ese árabe. Pueden buscar la historia de Baldor en internet. Es muy interesante lo que él hizo. Hasta vendió todo lo que tenía para poder llegar a ser un maestro de matemáticas. Pero ahí pueden ustedes investigar un poco más. Yo más o menos me la sé, pero ustedes pueden investigar un poquito más. El verdadero personaje que está en la portada de la álgebra de Baldor se llama Al-Khawarizmi. Es un matemático árabe conocido como el padre del álgebra. Sus obras incursionan en las ramas de las matemáticas, astrología, astronomía, geografía e historia. Una de sus obras importantes por su contenido algebraico es la que lleva el título Isao al-Kabbalah. Dice, yo no puedo hablar árabe y no sé si ustedes pueden hablar árabe, pero algo así.
considerado uno de los primeros libros de álgebra. Es el autor de uno de los métodos geométricos más antiguos para resolver ecuaciones de segundo grado, el cual se conoce como completar al cuadrado. ¿Alguien sabe por qué utilizamos la letra X generalmente en álgebra? Aunque se puede usar la Y, la Z, pero la letra que más se utiliza en álgebra es la letra X. ¿Alguien sabe por qué? ¿Opiniones? ¿Alguien sabe por qué usamos la letra X en sí? Aunque pueden usar otra letra, lo que les decía. Profe, leyendo lo que dice ahí, que llamaba cosa X, shy, por eso luchaba. No sé a qué se refiere igual. Bueno, aquí está la respuesta, ¿verdad? Pero algunos dicen que usamos X porque es la primera letra que se les ocurrió, cuando en realidad en las ecuaciones, él decía cosa, que en nuestro vocablo, en el castellano, se pronuncia shy, a las incógnitas. Él decía cosa, a una incógnita que vamos a buscar en una ecuación. Y ese shy, y traducida como cosa, se debe a que se utilice la letra X para representarla. En pocas palabras, la X en el vocablo árabe significa cantidad desconocida por el vocablo shy. Es decir, tiene el por qué se usa la X. Por la traducción de cosa o cantidad desconocida aplicada a la incógnita, esa es una X. Vamos a ver un pequeño video. Espero que lo puedan escuchar. ¿Qué crees que tienen en común los computadores y Facebook con el álgebra? Mucho. El álgebra está en el corazón de páginas web como Facebook, de computadores y juegos que juegas en tu casa, porque están programados con fórmulas construidas con los principios del álgebra, que procesan la información que tú y todos los usuarios del mundo generan. Sin estas fórmulas, los computadores y todo el Internet no podrían funcionar. A ver, ¿por qué es importante que tú la entiendas y aprendas? Primero, te ayuda a pensar con altura de miras, porque desarrolla el pensamiento abstracto y puedes mirar más allá de lo concreto, ¿cachai? Te da más poder mental. Segundo, es súper útil porque te sirve para plantear y resolver los desafíos numéricos que vas a encontrar en la vida. Tercero, es clave para las carreras de ingeniería en general, arquitectura y construcción. Y cuarto, el álgebra también es clave para que te vaya bien en la PSU de matemática, que pesa para entrar a casi todas las carreras, incluso humanista o artística. Así, tu dominio del álgebra va a determinar heavy si puedes estudiar la carrera que quieres y continuar en la dirección de la vida que soñáis. ¿Qué vamos a aprender o reforzar en esta introducción al álgebra? Describir para qué sirve el álgebra, que ya lo vimos, así que check. Describir qué es, reconocer su origen, comprender cómo se expresa, identificar los elementos de una expresión algebraica y reconocer los tipos de expresión algebraica. El álgebra es el área de las matemáticas que usa letras como X, Y, Z y otras, da lo mismo, para representar números. ¿Por qué representan números? Bueno, porque no siempre sabemos el valor de la cantidad de algo, ya sea porque está siempre variando o nunca lo supimos. Y las letras se usan simplemente para representar esos números variables o desconocidos. Por ejemplo, ¿sabéis tú cuál va a ser la temperatura mañana a esta misma hora? Puedes mirar el pronóstico, pero imposible que la sepas exactamente. Entonces, para que no tengas que estar achuntándole o chamullar, podéis representar el valor desconocido de temperatura con la letra T, la inicial de temperatura. ¡Charán! Estas letras se llaman variables, porque representan valores que son desconocidos o pueden variar. Así, con el álgebra puedes plantear problemas matemáticos con variables, y además es el medio para encontrar el valor de esas variables. De hecho, identificar el valor de las variables es una de las funciones más importantes del álgebra. Álgebra en árabe significa restaurar, y en su esencia significa integrar y simplificar. Es encontrar la claridad y el equilibrio en el desorden. La creó un matemático y astrónomo persa de nombre Al-Khwarizmi el 830 después de Cristo, con la idea no de amargarte la vida con cálculos peludos, sino por el contrario, de ayudar a la gente común y corriente a hacer cálculos relacionados con la plata, la herencia de tierras, el comercio o la construcción. El álgebra te permite expresar problemas de la vida cotidiana. Veamos un ejemplo.
Imagínate que te quieres comprar un computador y audífonos para escuchar la música que te gusta mientras navegáis por internet. Y te venden el computador en 100 y los audífonos en 10. ¿Cómo se expresaría el valor de los dos juntos? 100 más 10. Estamos en una operación aritmética simple. Ahora, ¿qué pasa si es que el vendedor te dice, mira, los audífonos van a cambiar de precio en 2 meses más, porque el dueño a veces los sube o los baja de precio dependiendo de cómo le esté yendo a su negocio? Porque no tengo idea de cuánto van a estar. ¿Cómo sabes tú cuánto te va a costar todo? Imposible. Ahora, con el álgebra, igual lo podía expresar. Veamos. 100 es el valor del computador, más el valor variable de los audífonos, que podemos representar con un símbolo como la letra A de audífono. Así, aunque no sepas el precio de los audífonos, igual puedes expresar el valor total del combo computador-audífono. Esto es 100 más A. Esto se llama expresión algebraica. Las expresiones algebraicas siempre contienen al menos 3 cosas. Primero, letras o símbolos que representan las variables. Segundo, números. Tercero, operaciones aritméticas, como más, menos, multiplicación, división, potencia y raíces. Las operaciones aritméticas son fundamentales porque son el medio para conectar y hacer los cálculos de los números con las variables. Veamos unos ejemplos. A más 1. A es la variable, 1 es el número y más la operación aritmética. B menos 2. B es la variable, 2 es el número y la resta es la operación aritmética. 5C. C es la variable, 5 es el número y multiplicación es la operación aritmética. Ojo que el signo de multiplicación no se pone. D-4. D es la variable, 4 es el número y división la operación aritmética. C elevado a 3. C es la variable, 3 es el número y potencia la operación aritmética. Raíz de 9A. A es la variable, 9 es el número y raíz es la operación aritmética. Cuando la expresión algebraica no tiene signos más o menos entre las variables, se llama término algebraico, que es una unidad dentro de una expresión. Por ejemplo, estos últimos 4 son términos algebraicos. Mira las expresiones 2 y 6. ¿Qué tienen en común? Tienen suma y resta entre los símbolos o números. Se considera que la suma y la resta separan los términos algebraicos. Entonces, si tiene 2 términos, se llama binomio. Si tiene 3, trinomio. Y si tiene más de 3, polinomio. ¿Qué tal? Suena difícil la palabra trinomio o polinomio, pero en verdad, si te fijas, es sencillo. Se trata de aprender el lenguaje algebraico. El resto, que solo tiene un término, es decir, que no es separado por sumas o restas, y se forma con multiplicaciones, divisiones, cuadrados y raíces, ya sea positivo o negativo, se llama monomio, que son términos algebraicos. Veamos unos ejemplos. 2AB. No hay suma ni resta, y el 2 multiplica la B. Es un monomio. Fíjate que este tiene el signo más. Es un binomio. Fíjate que este tiene 3 signos más. Es un polinomio. En forma simplificada, este video presenta algunos elementos del álgebra. Vamos a concretar un poquito. El álgebra utiliza letras en combinación con números y signos, lo que ustedes hablaban en el mapa mental. Además, las trata como números en operaciones y propiedades. Se llama lenguaje algebraico. Álgebra es la parte de las matemáticas que estudia la relación entre los números, las letras y los signos de las operaciones aritméticas. Aquí tenemos un pequeño ejemplo. Un número cualquiera, X, que es la letra más conocida, pero ustedes un número cualquiera pueden decir N. Un número cualquiera puede ser J. Un número cualquiera puede ser la inicial del nombre de su crush. ¿Sí? Es decir, ustedes pueden usar y la letra que ustedes quieran. El sucesor de un número en álgebra se representa como X más 1. Porque a un número desconocido le aumento 1, me da el número que sigue. Eso es un sucesor. Si lo tomamos con ya valores específicos, si yo les digo 5, ¿cuál es el número sucesor de 5? ¿Cuál es el número sucesor de 5? 6, profe. 6. Si yo digo 5 más 1 me da el 6, es porque en forma algebraica el sucesor se representa como X más 1. El antecesor de un número se refiere a X menos 1, porque si yo digo que mi número
que va a variar ahorita es X, pero si yo digo ese valor de X es 5, ¿cuál es el antecesor de 5? Es 4. Al probarlo por esta forma que aquí se llama lenguaje algebraico, aquí automáticamente me da la respuesta, X menos 1. El doble de un número lo vamos a representar como 2X. ¿Cómo se representa la multiplicación en álgebra entre una letra y una variable? ¿Qué es lo que decía el video? ¿Cómo se representa la multiplicación de un número entero con una variable? Es aquí en donde en álgebra, por favor, dejamos a un lado que antes multiplicábamos usando paréntesis, que multiplicábamos escribiendo un punto, y sobre todo muchas veces hacíamos multiplicación usando una X. Aquí si usted me coloca X no va a significar multiplicación, sino que va a significar la variable, y eso no lo queremos. Dice que para decir 2 por X, simplemente tengo que unir la letra con el número, y en este caso 2 por X va a ser 2X, así es la forma en cómo se representa. Si yo digo AB, estoy haciendo referencia a A por B. En álgebra solo vamos a usar AB. Dos letras que estén juntas y que no estén separadas por un signo más o un signo menos, hacen indicación de multiplicación. Tres números consecutivos. El primero va a ser X. El siguiente va a ser X más 1 porque aumenta una cantidad, un entero. Y el siguiente número consecutivo es X más 2 porque aumenta en 2 unidades a la variable. Si la variable X vale 5, el siguiente número consecutivo sería 5 más 1, que sería 6. Y el siguiente 5 más 2 sería 7. 5, 6 y 7. El cuadrado de un número, aquí lo podemos ver representado en la X al cuadrado. Esas son potencias. Un número aumentado en 3, X más 3. Un número al que se le aumenta, se dice más 3. Y la mitad de un número va a ser X dividido 2. Utilidad y significado. En el lenguaje algebraico utilizamos letras para números de valor desconocido o indeterminado. Utilidades. Para expresar propiedades de las operaciones aritméticas. Por ejemplo, la propiedad distributiva. El producto de un número por una suma es igual a la suma de los productos parciales del número por cada sumando. ¿Qué significa? Si A lo voy a multiplicar por una suma entre paréntesis BC, en la propiedad distributiva se recuerdan que el elemento que está multiplicando afuera va a multiplicar a cada uno de los elementos de adentro que estén en suma. Entonces, A por B más C es A por B más A por C. Esto es álgebra porque con letras estamos representando cantidades desconocidas. El A puede ser 1, el B puede ser 3, el C puede ser 8. Y aquí está la operación indicada. Nos sirve para denotar operaciones aritméticas. También para manejar números de valor indeterminado y sus operaciones que son expresiones algebraicas. Un número natural, aquí les decía A. El siguiente número natural, A más 1. El doble de un número, 2A. Otro número, 8 unidades menor, A menos 8. El cuadrado del número más el triple del número, A cuadrado más 3A. También nos sirve el álgebra para expresar relaciones que faciliten la resolución de problemas que llaman ecuaciones. Por ejemplo, encuentra un número tal que el cuádruple del número más 20 unidades sea igual a 78. Este es un lenguaje común y ya con álgebra llegamos a la resolución del problema. Aquí solo estamos viendo ahorita un poco de teoría y no les estoy enseñando todavía a resolver estos problemas, ¿sí? Entonces, y nos sirven para eso, para encontrar problemas o situaciones de la vida cotidiana. Hay un video, y no sé si ya lo vieron, que le dice un hijo a su mamá le hace una adivinanza. Si cuando yo tenía 6 años,
Mi hermana tenía la mitad de mi edad. Si ahora tengo 50 años, ¿qué edad tengo hoy? ¿No han visto ese video? Se mata uno de la risa. ¿Cuál es la respuesta? Si cuando yo tenía 6 años, mi hermana o mi hermano tenía la mitad de mi edad, ahorita que yo tengo 50, que todavía no tengo 50, ahora que yo tengo 50, ¿qué edad tiene mi hermano o mi hermana? 47. Sí, profe. 47. Y fíjense que en ese video, y la pobre mamá y la pobre mamá dice, 25. ¿Por qué 25? Porque dices que la mitad de la edad. Repítelo, le dice, si cuando yo tenía 6 años, mi hermana tenía la mitad de mi edad, y ahora tengo 50, ¿qué edad tiene? Pues 25, la mitad, dice la mamá, ¿verdad? Esa es una pregunta que estuvo rondando mucho en internet para expresar esta situación de que con álgebra lo podía resolver. Muchos dicen, es cierto, cuando tenía 6 años, su hermana tenía la mitad de su edad, pero no representaba que tuviera la mitad siempre, sino que representaba que había una diferencia de 3 años. ¿Sí? Entonces, esa es una parte del álgebra. ¿Sí? Seguimos. ¿Qué es una expresión algebraica? Una expresión algebraica es una combinación de números, letras y paréntesis relacionados con las operaciones. Los elementos de una expresión algebraica son, tenemos lo que son términos, cada uno de los sumandos, término independiente, el que solo tiene una parte numérica, tenemos las variables, que son cantidades desconocidas, que generalmente se representan con la X, la Y y la Z, y el coeficiente es la parte numérica que multiplica las variables, es decir, el término independiente sería solo X. El coeficiente, por ejemplo, es 5, y si unimos coeficiente con variables, va a ser 5X. Eso es lo que quiere decir la teoría. Muy bien, aquí están los ejemplos. Ejemplos de una expresión algebraica y sus términos. Expresión algebraica, aquí está. 5x al cuadrado menos 2y más 6. ¿Cuáles son los términos? Los términos es cada parte de la expresión algebraica. La expresión algebraica es el total, que depende de la cantidad de términos. Así es como le llamamos a la expresión algebraica. Por ejemplo, ¿qué es un monomio? A lo que ustedes han visto. ¿Qué es un monomio? El monomio es un solo término. Por ejemplo, 3x al cuadrado. ¿Cuántos signos tiene? Un solo signo, que sería el más, solo que no se escribe cuando es primer término. ¿Sí? Aquí nos dice, por eso expresión algebraica, 5x al cuadrado menos 2y más 6. Los términos están separados por coma porque esta expresión algebraica tiene 3 términos. Un término es 5x al cuadrado, el otro es 2y y el otro es 6. El término independiente sería el 6 porque es el número que no tiene variable, es simplemente un solo número. Tenemos lo que son las variables. Aquí tenemos las variables X, la variable X y la variable Y. ¿Qué son los coeficientes? Los números. ¿Sí? No las potencias, los números que acompañan a las letras y también los términos independientes, que sería solo los números. Sí. Muy bien. Valor numérico de una expresión algebraica. El valor numérico es el valor numérico que toma la expresión algebraica cuando sustituimos las letras por números y realizamos las operaciones. Ejemplos. Si la expresión algebraica es 4a y decimos que a va a valer 2, en lugar de a, vamos a usar el número 2 que estamos colocando aquí como referencia, que sería 4 por 2 es igual a 8. ¿Por qué al cambiar el a por 2? Aquí, en lugar de sumar, ¿por qué yo multipliqué el 2 que le di de valor a a? ¿Por qué creen? Porque el 4a está indicando 4 por a. Cuando el número está a la par de la letra sin un signo más o menos entre ellos,
lo que está indicando es multiplicación. Por eso, 4a, si el a vale 2, yo tengo que multiplicar 4 por 2, que es igual a 8. Muy bien. Aquí no se ve bien en el número, pero dice 2x al cubo. Si el x vale 3, quiero ver. Si el x vale 3, tendríamos que hacer 2 por x al cubo, el x3. Aquí tiene que ir la potencia, aquí hay un error, esto no lo hice. Y luego dice x más 3y, al x le dan un valor de 2, al y le dan un valor de 3, y en lo que consiste el valor numérico es cambiar el valor asignado a la letra por el que hemos establecido aquí. Como les decía ahorita, solo es teoría, solo quiero que entiendan algunas cosas cuando les diga vamos a calcular el valor numérico cuando ya entremos a lo que son ejercicios. ¿Sí? Muy bien. Actividad. Si la expresión algebraica dice x más y el valor que le vamos a dar a la x es 3 y el valor que le vamos a dar a la y es 12, ¿cuál es el valor numérico de la expresión algebraica? Vamos a ver. Si la expresión algebraica dice x más y yo a la x le voy a dar 3 y al y le voy a dar 12, ¿cuál es el valor numérico de la expresión algebraica? A ver. La expresión dice x más y. Si x vale 3 y y vale 12, ¿cuál es el resultado del valor? Bueno, ¿cuál es el valor numérico de la expresión algebraica? 15, profe. Correcto. Eso es el valor numérico. El x vale 3, es decir, 3 más, el y vale 12. El valor numérico se encuentra con 3 más 12, que sería 15. Muy bien, correcto. Siguiente. Si la expresión algebraica dice 3a más b menos c, y el a vale 5, el b vale 3 y el c vale 4, ¿cuál es el valor numérico de la expresión algebraica? ¿Respuesta? 14. Es 14, muy bien. Hay algunos que lo estaban diciendo sin activar su micrófono y eso es lo importante, tener la cámara activa. ¿Sí? Muy bien. Ahora, si la expresión algebraica dice 2x más 1 y el valor que le vamos a dar a la x es 8, ¿cuál es el valor numérico de la expresión algebraica? 17. 17, muy bien. Como les digo, estamos viendo un panorama muy rápido de lo que vamos a estudiar ya con ejercicios. Muy bien, monomio. Un monomio es el producto indicado de un valor conocido, representado por un número al que vamos a llamar coeficiente, por uno o varios valores desconocidos, es decir, que un monomio no solo lleva una sola letra, puede llevar varias letras, siempre y cuando no hayan signos que separen a esas letras. Por ejemplo, si yo digo XY, es diferente a decir X más Y, porque ese más las está separando. Si yo digo XY, estoy diciendo indirectamente, bueno, estoy diciendo directamente X por Y, aunque no escriba un signo de multiplicación. Eso es donde muchos se confunden, ¿sí? Yo puedo decir 3XYZ, es un solo término. Puedo decir 5x al cuadrado y a la cuarta dividido z, es un solo término. La multiplicación y la división no separa términos, pero la suma y la resta sí separa términos. Hace separación para que sean otros términos, ¿sí? También representado por letras, parte literal. La parte literal puede tener exponentes. Y aquí está el ejemplo. Si tenemos el 3x, el coeficiente es el número que acompaña a la parte literal, que algunos a la parte literal le llaman también variable, ¿sí? ¿Cómo recordarnos del nombre literal de letra? Es una letra. Aquí en el 2/3 de x al cuadrado y, que así es como se lee, y no se lee 2/3 por x al cuadrado por y, sino que se lee directamente 2/3 x al cuadrado y. Tenemos el coeficiente que es 2/3, tenemos la parte literal, que es el x cuadrado y, que son las letras. Muy bien, grado de un monomio.
El grado de un monomio es el exponente de la variable que forma la parte literal. Si tiene más de una variable, se suman los exponentes. Muy bien. Recordando un poco el criterio de potenciación, que ya lo vamos a empezar a aplicar, ¿cuál es el exponente de simplemente usar X? Si ustedes ven X y les preguntan cuál es el exponente que tiene, o el grado del exponente que tiene la X, ¿qué dirían ustedes? ¿Pueden activar su micrófono para opinar? A ver. ¿Cuál es el exponente de cualquier letra que no tenga un número determinado ahí escrito que lo podamos ver? ¿Opinión? El 2, profe. Exponente 1. X. ¿Qué le sigue? X al cuadrado. ¿Qué le sigue? X al cubo. Ese es el orden. Es así como ordenamos en forma ascendente. ¿Sí? X al cuadrado, X al cubo, porque el exponente indicado en una variable, en una literal que no muestre, que no lo indique, va a significar 1. ¿Sí? Si yo tengo 4x al cubo, ¿cuál es el grado del monomio? ¿4x al cubo? El coeficiente es 4. La parte literal es el x cubo y el grado sería el 3. Pero en el otro que dice 3x al cuadrado y cubo, ¿cuál es el grado del monomio? Tengo 2 en la x, tengo 3 en la y, 2 más 3 es igual a 5. El grado es 5. Monomios semejantes. Llamamos monomios semejantes a aquellos que tienen la misma parte literal. Escuchen bien. Monomios semejantes son aquellos que tienen la misma parte literal. Es decir, si yo de un lado tengo a x y del otro lado tengo a 5x, ¿serán semejantes, sí o no? ¿Serán semejantes el x con el 5x en la cuestión de que sean monomios semejantes? Sí. Sí, porque tienen la misma parte literal con el mismo grado. Pero cuando yo tenga al x con el x al cuadrado, ¿qué pasará? ¿Serán monomios semejantes o no? No, ¿Por qué? porque x al cuadrado y x no son iguales. Porque una tiene exponente 2 y la otra tiene exponente 1. ¿Por qué es necesario conocer eso? Porque cuando ustedes les dicen x más al cuadrado, muchas dicen x al cubo. La suma de términos semejantes solo se hace entre monomios semejantes. Es decir, x más 2x, y aquí es otra característica, cuando no marque un coeficiente específico, se entiende que es 1. Es decir, el x debería escribirse 1x elevado a la 1. Pero se da a entender y por eso no lo escribimos. Por eso es que cuando vamos a sumar monomios semejantes, que es la operación que se puede hacer, x más 2x me va a dar 3x. ¿Por qué? Y hay algunos que se burlan de este ejemplo, pero en realidad es lo que pasa. Si en lugar de x hablamos de una moneda de quetzal, ¿sí? O para hacerlo más fácil y ponerle otro nombre, usemos una ficha de 25 centavos. ¿Cómo se le llama a la ficha de 25 centavos? ¿No saben cómo se le llama a la ficha de 25 centavos de quetzal? ¿Choca? La choca, ¿sí? Si tengo una choca en esta mano y tengo 2 chocas en esta mano, ¿cuánto tengo? 3 chocas. No puedo decir
3 quetzales, porque no es su valor numérico. Eso es lo que hace el álgebra. Usa variables para relacionar algunos problemas que vamos a buscar, ¿sí? ¿Qué pasa con esto? Yo tengo una ficha de 50 centavos y una de quetzal. ¿Cuál es la única forma en que puedo sumar estas? A ver. Con el valor, escuchen, con el valor numérico. Esta vale 50 centavos y esta vale un quetzal. Cuando yo las junto, yo digo, estas valen 1.50. ¿Sí? Pero si esta es una monja blanca y esta es una paloma, lo único que puedo hacer es decir que tengo una paloma y una monja blanca, dicen algunos. ¿Sí? Es ahí donde en álgebra nos vamos a quitar de la mente ese error que muchos cometen, en donde cuando ustedes encuentran x más x al cuadrado, rápido dicen x al cubo. Cuando por no ser monomios semejantes, no pueden sumarse. Las x solo pueden sumarse o restarse con las x. Las x al cuadrado solo pueden sumarse con las x al cuadrado o restarse. ¿Y qué es lo que se resta? Los coeficientes. Y no la parte de los literales. Esa se mantiene, es lo que yo les decía. Si tengo 2 monjas blancas y aquí tengo una, que tengo 3 monjas blancas, en ningún momento cambió el nombre. Es decir, x más x, 2x. Si esto es x y esto es x y junto esto, ¿qué tengo? Tengo 2x. Pero no tengo 2x al cuadrado porque el x al cuadrado tal vez representa otra moneda. Eso es lo que quiero que entiendan. ¿Sí? Que los monomios semejantes me van a ayudar para poder hacer sumas y restas. Si yo tengo 5x al cuadrado y, ¿qué es lo único que puedo sumarle o restarle a ese 5x al cuadrado y? Alguna otra expresión que diga x al cuadrado y. Si solo dice x al cuadrado, no es lo mismo. Si solo dice y, perdón, si solo dice xy, no es lo mismo. ¿Sí? Tiene que ser exactamente lo mismo. ¿Sí? A mí me gusta hacer un ejemplo práctico, pero como no estamos en clase, hay algunos alumnos que llevan suéter y otros no. ¿Sí? Cuando yo les pido, cuente a los alumnos que tienen suéter, solo a los que usted y les ve suéter puesto los puede contar y los hace a un grupo. Pero no puede contar a alguien que no tiene suéter porque no cumple con la misma característica que el otro alumno. Esa es la forma de sumar monomios, ¿sí? Deben de tener la misma parte literal. La literal se va a mantener y usted opera. ¿Cuánto es una manzana más una manzana? ¿Cuánto es una manzana más una manzana? 2 Dos manzanas. Y si lo representamos como álgebra, ¿y cómo me expresarían la suma de una manzana más una manzana? X más X. Ajá, pero como es manzana, X al cuadrado. no, como vamos a usar la misma letra, va a ser m más m, es decir, manzana más manzana, una manzana más una manzana, ¿a qué es igual? 2M. A 2m, 2 manzanas, ¿sí? Ahí es como estamos. Muy bien, vamos a dejar aquí por hoy, ¿sí? Es teoría lo que estamos viendo, les dije y les traté de ejemplificar algunas cuestiones que no vemos en álgebra. Y la primera importante es la cuestión de los monomios semejantes. La x se suma o se resta con las x. ¿Qué es lo que se resta o se suma? Los números que llevan esas literales. El x con el x al cuadrado no pueden sumarse ni restarse. Si ustedes les piden sumar x más x al cuadrado, ¿cómo queda la suma? X más x al cuadrado porque no pueden unirse. ¿Qué es lo más difícil en álgebra? La suma y la resta. ¿Qué es lo más fácil? La multiplicación y la división, porque vamos a aplicar los criterios de exponentes que hemos visto, ¿sí? Solo que ahora con letras en lugar de números específicos. Muy bien, por favor, y dejan en el chat su nombre, por favor.
mi nombre completo, grado, sección, y en un minuto me despido y cierro la aplicación, ¿sí? Gracias, chicos. Muy bien. Nos vemos mañanita. Adiós. Adiós, profe. Adiós. Adiós, chicos. Que estén Adiós, bien. profe, se cuida. Gracias. Adiós, profe. Profe. Adiós. profe. Adiós, profe. Y escriban su nombre porque ya finalizo la reunión. Adiós.